Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de la historia del fútbol, de cómo llegó a nivel mundial, a Sudamérica y a Bolivia. Para ello vamos a plantearnos la siguiente pregunta. ¿Qué es el fútbol en nuestras vidas? El fútbol, más que un deporte, es una pasión, un amor, un sentimiento que corre por nuestras venas. Para niños, jóvenes, personas y hasta adultos, es un deporte que nos une con amor y fuerza, más allá de cualquier dificultad, separación y hasta distancia que tengamos entre nosotros. El fútbol, más que un deporte, es amor por la pelota, es amor por aquello que nosotros queremos lograr algún día, por aquello que nosotros tal vez no hayamos alcanzado en nuestras vidas. Para ello vamos a recorrer y hoy vamos a remontarnos un poco de lo que ha sido la historia y cómo ha llegado la historia a nuestro continente a nivel mundial. El fútbol en tiempo de las cavernas. No se sabe con exactitud cuándo llegó el fútbol a nuestras vidas, ya que para ello tendríamos que remontarnos a nuestra historia como humanidad. Es decir, que tendríamos que remontarnos a la prehistoria, pero se comprobó científicamente por antropólogos que en cavernas anteriores se podían apreciar imágenes de un objeto redondo. La llegada del fútbol mundial. El Zhu o también llamado Kuju, el fútbol chino. Este se practicaba con un conjunto de patadas. Esto se realizaba de carácter militar. El objetivo de este solo era para entrenar a todos los cadetes o militares que estaban en ese entonces en China. Ahora, el fútbol japonés, el Kemari. El Kemari es un juego milenario. El objetivo es mantener una pelota de cuero llamada Mari sin tocar el suelo, utilizando solo los pies, haciendo juegos malabares con ella y pasándola al otro jugador como se hace actualmente en el fútbol. La llegada del fútbol a Inglaterra. En las Islas Británicas se practicaban juegos de pelota conocidos como mud football o fútbol de turba. Estos juegos eran muy distintos al fútbol actual. Eran caóticos, violentos y en Inglaterra el fútbol se formalizó y desarrolló. Es por eso que se dice que Inglaterra es el máximo oponente del fútbol a nivel mundial. La llegada del fútbol a Sudamérica. El fútbol llegó a Sudamérica a finales del siglo XIX, principalmente a través de la influencia de inmigrantes, comerciantes y trabajadores británicos. Estos grupos, que se asentaron en varias ciudades portuarias del continente, introdujeron el deporte como una forma de recreación y ocio. Entre los primeros clubes y partidos fue en Argentina. El primer partido de fútbol documentado en América Latina se jugó en Buenos Aires en 1867. Organizado por el Buenos Aires Fútbol Club, fundado por inmigrantes británicos. La primera liga regular de fútbol en Sudamérica se inició en Argentina en 1891. La llegada de fútbol a Uruguay. Al igual que en otros países de Sudamérica, fue a finales del siglo XIX, principalmente a través de la influencia de los inmigrantes y residentes británicos. Ellos trabajaban en empresas ferroviarias, comerciales y bancarias, y trajeron consigo el deporte como parte de su cultura. Y entre los hitos principales de la llegada y consolidación del fútbol en Uruguay son los pioneros británicos. El deporte fue practicado inicialmente por marineros en los puertos y por empleados de compañías británicas, como el ferrocarril. El primer partido de fútbol del que se tiene registro en Uruguay se jugó en 1881. La fundación de los primeros clubes fue el Avión Fútbol Club, fundado en 1891. Es considerado el primer club uruguayo dedicado exclusivamente al fútbol.
fue una figura clave en la difusión del deporte entre la población local. Ahora vamos a ver la primera final del primer mundial que se disputó en Uruguay en 1930, las selecciones de Argentina versus Uruguay. E aí está o estádio lotado para ver o Uruguai tentando um terceiro título internacional. Os argentinos vêm para o gramado com uma forte equipe. E os uruguaios também. E os uruguaios com a camisa celeste, a chamada Celeste Olímpica. Um jogo de equilíbrio. Depois de 12 minutos, Dourado dá ao Uruguai o primeiro gol. Vamos ver. Chuta cruzado e vence o goleiro argentino. Aí o estádio vai à loucura. Vejam que todos usam chapéus. Mas no final do primeiro tempo a Argentina liderava, 2-1. Guilherme Stabile faz o segundo gol para a Argentina. E era o seu 8º gol do campeonato. Ele foi o artilheiro. No segundo tempo, o Uruguai pressiona para igualar. Este gol foi marcado por Cheia, uma jogada boa dos uruguaios que deixou os seus torcedores certos de que poderiam festejar até o final. Uma incisiva interpretação de Andrade bloqueou um ataque argentino perigosíssimo. Os argentinos não cediam, tinha uma grande equipe. Os uruguaios sabiam disso. Iriarte marcou um gol espetacular para o Uruguai para fazer 3-2. Vejam que até naquela época já havia gente torcendo em campo, esquecendo que ali no era lugar de torcer. Y con un marcador de 4-2 a favor de Uruguay, el campeón del primer mundial fue Uruguay. La llegada del fútbol a Bolivia. El fútbol llegó a nuestro país a finales del siglo XIX, principalmente a través de la influencia de ingenieros y trabajadores ingleses que llegaron al país para trabajar en la construcción de la red ferroviaria. Los orígenes y primeros clubes. En 1896 se consolida el año de la llegada del fútbol organizado por la fundación del Oruro Royal, el club más antiguo de Bolivia. Oruro, un importante centro minero y de ferrocarril, fue la cuna de este deporte en el país. Y en 1897 se funda el Club Stromer Petrolero en Potosí. Durante las primeras décadas el fútbol boliviano fue principalmente amateur. En 1914 se fundó la primera asociación de fútbol, la Paz Football Association, que organizó torneos locales. Y en 1950 el fútbol boliviano dio un paso importante hacia el profesionalismo con la creación del primer campeonato de primera división, que inicialmente solo contó con la participación de clubes del departamento de La Paz. Posteriormente el profesionalismo se fue extendiendo a otros departamentos y en 1977 se fundó la Liga del Fútbol Profesional Boliviano, lo que unificó el campeonato nacional. Ahora vamos a tocar el tema de la selección boliviana de fútbol de 1994, que se clasificó en ese entonces con mérito propio. El camino de nuestra selección boliviana de fútbol hacia el Mundial de 1994 es sin lugar a dudas uno de los capítulos más gloriosos y recordados en la historia del deporte en el país. Fue la primera vez que Bolivia lograba su clasificación por méritos propios en la cancha, ya que sus participaciones previas en 1930 y 1950 se dieron por invitación o por el retiro de otras selecciones. Bajo la dirección técnica del entrenador español Javier Axcargorta, apodado cariñosamente el Bigotón. El empate en Guayaquil el 19 de septiembre de 1993, en el último partido de las eliminatorias, Bolivia necesitaba al menos un empate ante Ecuador
para asegurar su clasificación. Un gol de William Zamayo selló el 1-1 final, desatando una euforia colectiva en todo el país. También marcando época, llevando esta historia. Esto se vivía en Ecuador. El país era una locura. Como para no ser. Era la primera vez. Y esa ha sido la historia del fútbol a grandes rasgos, de cómo llegó a nivel mundial, a Sudamérica y a nuestro país.